¿Alguna vez has sentido que la felicidad es un espejismo distante, algo que ves en los demás pero que nunca logras tocar en tu propia vida? Que cada día luchas contra un vacío que te consume, donde las risas se sienten forzadas, los logros vacíos y el corazón late sin pasión, como si algo esencial faltara en tu existencia. Que has probado todo, libros de autoayuda, terapias, viajes, pero nada llena ese hueco que crece con cada decepción. La verdad que pocos revelan es que la felicidad no es un destino casual, ni un premio del azar. Es un camino sobrenatural diseñado por Dios, un sendero revelado solo a aquellos que se atreven a buscarlo con fe inquebrantable. No es esfuerzo humano lo que te lleva allí, sino pasos divinos que transforman lo ordinario en milagroso. Lo que estás a punto de escuchar no es una fábula inspiradora ni un consejo mundano que se desvanece al amanecer. Es la historia real de Elena Vargas, una mujer de 42 años que lo perdió todo en las garras de la infelicidad: su matrimonio, su salud, su esperanza. Elena vivió años en una cárcel invisible, donde las sonrisas eran máscaras y las noches interminables de lágrimas solitarias, hasta que un encuentro sobrenatural le mostró los 5 pasos revelados por la fe para una vida de gozo eterno. En los próximos 50 minutos descubrirás cómo Elena pasó de un abismo de desesperación a una existencia radiante. Pero, más que eso, entenderás los principios eternos que ella activó, los mismos que las escrituras sagradas y los grandes testigos de la fe han custodiado como tesoros divinos. Te advierto, esta narración te removerá el alma, te hará confrontar las sombras que has evitado, las dudas que has silenciado. Pero si tienes la fe para quedarte hasta el final, si abres tu espíritu a la posibilidad, tu camino hacia la felicidad verdadera podría comenzar hoy mismo, porque la infelicidad no es tu herencia, es solo una ilusión temporal que se disipa ante el poder de Dios. Y hoy podrías recibir la revelación que cambie todo. Antes de sumergirnos en esta revelación divina, si sientes que esta historia llegó a ti por un propósito mayor que la casualidad, dame una señal de tu fe. Suscríbete a Relatos con Sabiduría, activa la campanita para no perderte más testimonios milagrosos y dale like si estás listo para caminar por fe hacia tu felicidad. Porque, como enseña la palabra, cuando el corazón busca con sinceridad, el cielo responde. Y esta historia podría ser la respuesta que tu alma ha clamado en silencio. Ahora, vamos al comienzo del Valle de Sombras de Elena Vargas, Santiago de Chile, abril de 2018. Elena Vargas abrió los ojos al alba, pero no con esperanza, sino con un peso aplastante en el pecho que la mantenía clavada a la cama. A los 38 años, Elena había construido lo que el mundo llamaba éxito: un matrimonio estable con un ejecutivo bancario, 2 hijas hermosas de 10 y 12 años, una casa elegante en un barrio exclusivo y un trabajo como abogada corporativa que le daba estatus y un salario envidiable. Pero detrás de esa fachada, Elena era una sombra ambulante, un cascarón vacío donde la felicidad se había extinguido como una vela en la tormenta. Todo comenzó sutilmente. En su juventud, Elena soñaba con defender a los vulnerables, ser una abogada de derechos humanos que cambiara vidas en tribunales contra la injusticia. Pero la presión familiar la empujó hacia el derecho corporativo. Es seguro, Elena, piensa en tu futuro. Se casó joven con Ricardo, un hombre ambicioso que priorizaba el ascenso profesional sobre todo. Los días se llenaron de reuniones interminables, documentos que firmaba sin pasión y noches solitarias donde el cansancio emocional la consumía. Mañana será mejor, se decía,
pero cada amanecer traía el mismo vacío. Sus hijas, Isabel y Sofía, la veían distante, una madre que llegaba tarde a casa con una sonrisa forzada, incapaz de jugar o escuchar sus sueños. Ricardo, absorto en su carrera, no notaba el abismo creciendo entre ellos. Sus conversaciones eran logísticas, no de corazón. La infelicidad se manifestaba en silencios pesados, migrañas constantes y un insomnio que la dejaba contando estrellas en el techo. Elena probó terapias, gimnasio, viajes exóticos, pero nada llenaba el hueco. Soy ingrata, pensaba. Tengo todo, ¿por qué no soy feliz? La presión culminó en una crisis. Durante una cena familiar, estalló en lágrimas sin razón aparente, confesando a Ricardo que se sentía muerta por dentro. Él, confundido, sugirió antidepresivos. Es estrés, amor, pasa. Pero Elena sabía que era algo más profundo, un anhelo espiritual que ignoraba. La fe, que había sido fuerte en su infancia con misas dominicales y oraciones familiares, se había diluido en la rutina material. Dios parecía distante, un recuerdo borroso. Los meses empeoraron. Elena comenzó a aislarse, cancelando salidas con amigas, ignorando llamadas de su madre devota que le recordaba: «Hija, la felicidad viene de Dios, no de las cosas». Su matrimonio se resquebrajó. Ricardo la acusó de egoísmo y una noche, tras una pelea feroz, él se fue con una maleta dejando una nota. «No puedo vivir con alguien que no sabe ser feliz». Elena quedó sola con las niñas que preguntaban con ojos tristes: «Mamá, ¿por qué papá se fue?». Pasaba días en cama, fingiendo enfermedad, mientras el mundo exterior se desmoronaba. El trabajo la despidió por bajo rendimiento, las deudas acumuladas y un diagnóstico de depresión clínica que rechazaba tratar con pastillas. Era una sombra, un fantasma en su propia casa, preguntándose si valía la pena seguir. 20 de diciembre de 2020, Santiago de Chile. La ciudad brillaba con luces navideñas, pero en el pequeño apartamento de Elena Vargas, la oscuridad era absoluta. Las cortinas cerradas bloqueaban el resplandor de las calles y el silencio solo se rompía por el zumbido intermitente del refrigerador vacío. Elena, de 40 años ahora, llevaba una semana encerrada en su habitación, las sábanas arrugadas como testigos de su derrota. Las niñas, Isabel y Sofía, pasaban el día con su abuela materna intentando mantener la ilusión de una Navidad normal, pero sus voces apagadas al teléfono preguntando: «Mamá, ¿estás mejor?», cortaban el alma de Elena como cuchillos. Ella respondía con mentiras suaves: «Sí, pequeñas, solo estoy cansada, pronto estaré bien». Pero no estaba bien, estaba rota. El apartamento era un reflejo de su interior: platos sucios apilados en el fregadero, ropa olvidada en un rincón, fotos familiares cubiertas de polvo. El teléfono vibraba con mensajes no leídos, amigos preocupados, colegas que ya no esperaban respuestas, y un correo del banco advirtiendo sobre el embargo inminente de sus ahorros. Elena lo ignoraba todo, atrapada en un ciclo de pensamientos oscuros que repetían una y otra vez: «No valgo nada, no merezco a mis hijas, no merezco vivir». La infelicidad, que había comenzado como un susurro en su alma, ahora era un grito ensordecedor que ahogaba cualquier esperanza. Esa noche, la víspera de Navidad se acercaba como una burla cruel. Elena se sentó en el borde de su cama sosteniendo un álbum de fotos que había desenterrado de una caja. Cada imagen era una daga. Ella riendo con Ricardo en su luna de miel, las niñas pequeñas corriendo en un parque, su madre abrazándola en una misa de su infancia,
Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas mientras susurraba: ¿cómo llegué aquí? ¿Dónde me perdí? La felicidad de esas fotos parecía pertenecer a otra persona, a una Elena que ya no existía. La depresión la había llevado al borde del abismo. Durante semanas había jugado con una idea que al principio rechazaba, pero que ahora se sentía como la única salida. En el baño, abrió el botiquín y encontró un frasco de somníferos recetados meses atrás, cuando el insomnio la torturaba. Contó las pastillas: 30, más que suficientes para apagar el dolor para siempre. Llenó un vaso con agua del grifo, sus manos temblando mientras alineaba las pastillas en el lavabo. «Solo quiero paz», murmuró, mirando su reflejo en el espejo, un rostro demacrado que apenas reconocía. «Esto es todo lo que queda». Estaba a punto de tomar la primera pastilla cuando su teléfono vibró en la mesa de noche. Un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado. Eran cobradores o tal vez un error. Pero algo, una fuerza inexplicable, la hizo contestar. Con voz débil dijo: «¿Aló?». Hubo un silencio breve y luego una voz femenina, cálida y serena, como un eco de su abuela fallecida hace años, habló: «Elena, ¿sabes por qué la felicidad te ha abandonado?». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?». «No importa quién soy, importa que sé tu dolor. La infelicidad que sientes no es un castigo de Dios ni un defecto tuyo. Es una señal, un llamado urgente de tu alma para que regreses al camino que Él diseñó para ti. Has estado buscando la felicidad en el mundo material, pero solo la encontrarás en los 5 pasos sobrenaturales que la fe revela». Elena, con lágrimas cayendo, apretó el teléfono. «¿Qué pasos? No entiendo. Estoy tan perdida». La felicidad no se encuentra con esfuerzo humano, Elena. Se encuentra con rendición divina. Pregúntate: ¿qué anhelo espiritual has enterrado en tu corazón? ¿Qué dolor en el mundo te clama resolver? Sin pensarlo, Elena respondió, su voz quebrándose: «Ayudar a mujeres rotas, como yo lo estaba de niña. Mi madre sufría en un matrimonio abusivo y yo juré que cuando creciera haría algo por mujeres como ella. Pero la vida me alejó de eso». «Ese es tu propósito, Elena», dijo la voz con firmeza. «No tu carrera de abogada, no las expectativas de los demás. Ese anhelo es la voz de Dios en ti. Alíñate con Él y los pasos sobrenaturales se revelarán. Pero primero, debes elegir vivir. Tira esas pastillas. Ahora». Elena miró el frasco, su corazón latiendo con fuerza. «¿Cómo sabe lo que estoy haciendo?». «El cielo siempre ve, Elena. Y nunca estás sola. Tira las pastillas, elige la fe. Y cuando lo hagas, el camino se abrirá». Con manos temblorosas, Elena tomó el frasco y lo vació en el inodoro, viendo las pastillas desaparecer con el agua. «Ya está», susurró, su voz apenas audible. «Bien», respondió la voz, ahora más suave. «Ahora, reza. Pídele a Dios que te muestre el siguiente paso. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. La felicidad que buscas está al otro lado de esa fe». «Espere, no cuelgue. ¿Quién es usted?». «Soy una mensajera en el momento que necesitas escuchar. Llámame guía, llámame ángel, llámame la voz de tu fe. Pero recuerda, Elena, Dios siempre te está hablando. La pregunta es: ¿estás lista para escuchar?». La línea se cortó. Elena se quedó inmóvil en el baño, el teléfono aún en la mano, el silencio del apartamento envolviéndola. No sabía si había sido una alucinación, un milagro o algo más allá de su comprensión. Pero algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en años sintió una chispa, no de felicidad,
sino de algo más profundo: esperanza. Esa chispa, aunque pequeña, sería suficiente para encender un fuego que transformaría su vida y la de todos los que tocaría. Pero para llegar allí, primero tendría que enfrentar el vacío que había construido y descubrir que la felicidad no era algo que se busca, sino algo que se recibe cuando caminas en fe. Elena no durmió esa noche. Las palabras de la voz misteriosa resonaban en su mente como un eco imposible de ignorar. ¿Qué anhelo espiritual has enterrado en tu corazón? Sentada en el borde de su cama, con el alba tiñendo el cielo de un gris suave, sintió algo que no había sentido en años: un impulso, una urgencia que no venía de la lógica, sino de algo más profundo, como si su alma estuviera despertando después de un largo letargo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía aplastada por la infelicidad. Había una chispa de curiosidad, una pregunta que exigía respuesta. Buscó en un cajón olvidado la vieja Biblia de su abuela, un regalo de su infancia que no había tocado en décadas. Sus manos temblaban al abrirla y las páginas se detuvieron en Filipenses 4:4-7. Regocijaos en el Señor siempre. No os angustiéis por nada, sino en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, dad a conocer vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las palabras golpearon su corazón como un rayo de luz. No era una coincidencia, era una respuesta. Entendió que la felicidad que buscaba no estaba en logros externos, en el reconocimiento social o en las cosas materiales. Era sobrenatural, un don que solo se recibe al rendirse a la fe. Elena cerró los ojos y oró por primera vez en años, no con las palabras formales de su infancia, sino con un ruego crudo, desde el alma. Dios, no sé si sigues ahí, pero estoy cansada de vivir así. Muéstrame el camino. Muéstrame cómo ser feliz otra vez. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran de dolor, sino de liberación. En ese silencio, sintió una paz que no podía explicar, como si una mano invisible la sostuviera. Al día siguiente, movida por esa chispa, buscó una iglesia cercana que su madre siempre mencionaba, una comunidad pequeña pero acogedora en el centro de Santiago. Entró con timidez, sintiéndose fuera de lugar, pero una mujer mayor la recibió con una sonrisa cálida. Bienvenida, querida. Dios te estaba esperando. Elena se unió a un grupo de oración semanal, algo que nunca habría considerado en su antigua vida, de agendas apretadas y metas corporativas. Allí compartió su historia por primera vez: el vacío, el abandono de Ricardo, el peso de la infelicidad. Las mujeres del grupo escucharon sin juzgar y una de ellas, Clara, una exalcohólica que había encontrado la fe, le dijo algo que resonó. Elena, la felicidad no es algo que encuentras, es algo que Dios planta en ti cuando sigues su propósito. ¿Qué es lo que tu corazón quiere hacer por los demás? Esa pregunta era un eco de la voz misteriosa. Elena respondió casi sin pensar. Quiero ayudar a mujeres que se sienten rotas, como yo, mujeres que han perdido la fe, la esperanza, que no saben cómo salir del dolor. Clara asintió. Eso no es casualidad, eso es tu llamado. Empieza pequeño, pero empieza. Elena tomó acción esa misma semana. En el grupo de oración propuso crear un espacio para mujeres que luchaban con depresión o traumas, un lugar donde pudieran compartir sin miedo y encontrar consuelo en la fe. No tenía experiencia, no tenía recursos, solo tenía esa chispa que la empujaba a moverse. Comenzó organizando reuniones informales en la iglesia con apenas 5 mujeres al principio.
Hablaban de sus heridas, oraban juntas, leían pasajes bíblicos que traían consuelo. Para sorpresa de Elena, no sentía resistencia ni cansancio al hacerlo. Al contrario, cada reunión la llenaba de una energía que no había sentido en años. Las mañanas ya no eran un peso. Se levantaba con propósito, con un deseo de servir que disipaba la niebla de la infelicidad. En esas primeras semanas, Elena descubrió algo revolucionario. La felicidad no era un destino al que llegaba tras resolver todos sus problemas. Era una consecuencia de alinear su vida con su propósito divino. Cuando ayudaba a otras mujeres a encontrar paz, encontraba paz ella misma. Cuando compartía su fe crecía. Era como si cada pequeño acto de servicio abriera una puerta hacia una alegría que no dependía de las circunstancias. Una noche, mientras preparaba una reunión, abrió la Biblia nuevamente y encontró Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Las palabras confirmaron lo que sentía. La felicidad verdadera era un gozo sobrenatural, un regalo de Dios que fluía cuando vivía para Él y para los demás. Elena no lo sabía aún, pero esos pequeños pasos en fe estaban activando una cadena de eventos milagrosos. El universo, o más bien, el plan de Dios, estaba a punto de responder de maneras que ella nunca imaginó. Pero primero, tendría que enfrentar las dudas que aún acechaban, las voces que le susurraban que no era suficiente, que su propósito era demasiado grande para alguien tan rota como ella. Era un sábado por la mañana, 3 meses después de aquella noche oscura en la que Elena decidió vivir y escuchar el llamado de su fe. La pequeña sala de la iglesia estaba llena de vida. 12 mujeres, algunas con rostros marcados por el dolor, otras con ojos esperanzados, se reunían en el grupo de apoyo que Elena había fundado. Lo que comenzó como un encuentro modesto con 5 participantes ahora crecía semana tras semana, con historias de sanación que se susurraban entre los asistentes. Elena, sentada en un círculo de sillas plegables, compartía un pasaje de Salmos 35. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Las mujeres asentían, algunas con lágrimas, otras con sonrisas tímidas. Por primera vez, Elena sentía que su vida tenía un propósito mayor que ella misma, un propósito que no solo la estaba salvando, sino que estaba tocando otras almas. Una de esas mañanas, mientras preparaba café para el grupo, una mujer joven llamada Marta se acercó. «Elena, necesito decirte algo. Lo que estás haciendo aquí me salvó. Estaba a punto de rendirme, pero tus palabras, tu fe, me dieron esperanza. Quiero ayudarte a que esto crezca». Marta, que trabajaba en marketing digital, ofreció crear una página web para el grupo de forma gratuita. «Podemos compartir estas historias en línea», dijo. «El mundo necesita saber que hay esperanza más allá del dolor». Elena, sorprendida, aceptó, aunque no tenía idea de cómo una página web podría cambiar las cosas. Días después, Marta lanzó el sitio titulado Luz en la tormenta. Elena comenzó a escribir breves reflexiones sobre fe y sanación, compartiendo testimonios de las mujeres del grupo con su permiso. Para su asombro, la página empezó a atraer visitas. Primero decenas, luego cientos, luego miles. Una donación anónima llegó a través de la web. $5,000 acompañados de una nota que decía: «Tu trabajo es un faro. Sigue brillando». Elena lloró al leerlo, no por el dinero, sino porque sintió que Dios estaba confirmando su camino. Usó los fondos para alquilar un espacio más grande en la iglesia
y comprar materiales para las reuniones, incluyendo Biblias para quienes no tenían. Pero el milagro más inesperado ocurrió una tarde, mientras Elena organizaba una sesión especial para Navidad. Ricardo, su exmarido, apareció en la puerta de la iglesia. No lo había visto en casi un año, desde que se separó de ella con una maleta y una nota fría. Estaba diferente, más delgado, con una mirada vulnerable que Elena no recordaba. «Me enteré de lo que estás haciendo», dijo, su voz temblorosa. «Una amiga me envió el enlace de tu página. Leí tu historia, Elena, y... no sé cómo explicarlo, pero sentí que Dios me hablaba a través de ti. Me equivoqué al irme. Quiero hablar. Quiero entender». Elena lo miró, su corazón dividido entre el dolor del pasado y una paz nueva que no podía ignorar. «Ricardo, no sé si podemos volver atrás», respondió con calma, «pero estoy dispuesta a escucharte, si vienes con el corazón abierto». Esa noche hablaron durante horas en un café cercano. Ricardo confesó que su ambición lo había cegado, que había buscado la felicidad en ascensos y dinero, pero que al leer las reflexiones de Elena sintió un vacío que solo la fe podía llenar. «Quiero aprender lo que tú has aprendido», dijo. «Quiero ser parte de esto, no porque te necesite, sino porque veo la luz que ahora llevas». Elena no estaba segura de confiar, pero algo en su interior, esa misma chispa sobrenatural, le decía que diera un paso en fe. Invitó a Ricardo a unirse al grupo como voluntario, no como esposo, sino como alguien buscando su propio camino. Para su sorpresa, él aceptó, asistiendo a las reuniones y ayudando con tareas logísticas. Las niñas, Isabel y Sofía, comenzaron a notar el cambio en sus padres. Una tarde, mientras decoraban el nuevo espacio para una reunión, Sofía dijo: «Mamá, tú y papá están diferentes. Es como si Dios los estuviera arreglando». Elena sonrió, con lágrimas en los ojos, porque sabía que no era solo su familia lo que se estaba restaurando, sino algo mucho más grande. Lo que Elena no entendía completamente aún era que estos eventos no eran coincidencias. Eran respuestas del universo, o más bien del plan divino. La ley de la fe, una de las leyes sobrenaturales que pronto descubriría, estaba operando. Cuando alineas tus acciones con el propósito de Dios, las puertas se abren, las personas correctas aparecen y los recursos llegan en el momento exacto. Pero este era solo el comienzo. Elena estaba a punto de descubrir los 5 pasos sobrenaturales que no solo consolidarían su felicidad, sino que la convertirían en un canal de bendición para miles. Sin embargo, antes de eso, enfrentaría una prueba final que pondría a prueba su fe y su compromiso con este nuevo camino. 6 meses después de aquella noche en la que Elena decidió vivir, su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó posibles. El grupo de apoyo Luz en la Tormenta ahora reunía a más de 30 mujeres cada semana, y la página web recibía mensajes de personas en todo Chile, incluso de otros países, pidiendo orientación para encontrar paz. Elena ya no era la sombra que lloraba sola en su apartamento. Ahora era una mujer que se levantaba cada mañana con propósito, con una alegría que no dependía de las circunstancias, sino de algo mucho más profundo, su conexión renovada con Dios y su llamado a servir. Pero lo que transformó a Elena no fue solo su acción inicial de fe, sino la comprensión de un método sobrenatural que le fue revelado a través de la oración, las escrituras y las experiencias de las mujeres que ayudaba. Reflexionando sobre su viaje, Elena identificó los 5 pasos sobrenaturales para una vida feliz, un camino divino que no requería fuerza humana,
sino rendición espiritual. Estos pasos que ella comenzó a enseñar en sus reuniones eran simples pero profundos y se convirtieron en la base de su transformación y la de quienes la seguían. Paso 1. Rendirte a Dios en oración sincera. Elena entendió que la infelicidad era el resultado de intentar controlar su vida con lógica humana, ignorando la guía divina. La felicidad verdadera comienza cuando te arrodillas, no ante tus problemas, sino ante Dios. En Mateo 11:28, Jesús dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Elena aprendió que la oración no es solo pedir, sino soltar las cargas, las expectativas, el peso de ser suficiente por ti mismo. Cada noche oraba con honestidad: «Dios, no sé cómo, pero confío en tu plan». Esa rendición abrió la puerta a la paz sobrenatural que buscaba. Paso 2. Buscar la revelación en las Escrituras. La Biblia no era solo un libro para Elena, era una brújula divina. Cada vez que se sentía perdida, abría las Escrituras y encontraba respuestas. Salmo 109:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Al leer pasajes como Filipenses 4:4-7 o Juan 15:11, Elena descubrió que la felicidad no era una emoción pasajera, sino un gozo eterno que Dios planta en quienes buscan su verdad. Este paso le enseñó a escuchar la voz de Dios en lugar de las voces del mundo que la habían desviado. Paso 3. Actúa en fe con pasos pequeños. Elena no cambió su vida de un día para otro. No renunció a todo ni tuvo un plan perfecto. Comenzó con un acto pequeño: asistir a un grupo de oración, luego organizar una reunión. Cada paso, aunque pequeño, estaba alineado con su propósito divino de ayudar a mujeres rotas, y cada paso generaba una energía inexplicable, como si el cielo la empujara hacia adelante. Santiago 2:17 dice: «La fe, si no tiene obras, está muerta». Elena entendió que la fe sin acción es solo un deseo, pero la fe con acción, por pequeña que sea, desata milagros. Paso 4. Confía en la provisión divina. Cuando Elena comenzó su grupo no tenía dinero, recursos ni experiencia, pero cada vez que daba un paso en fe, Dios proveía. Una donación anónima, el talento de Marta, incluso el regreso de Ricardo. Proverbios 3:5-6 dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Este paso le enseñó que la felicidad no depende de tener todo resuelto, sino de confiar en que Dios abrirá las puertas en el momento perfecto. Paso 5. Vive para servir a los demás. La lección más poderosa que Elena descubrió fue que la felicidad no se encuentra en perseguir tus propios deseos, sino en servir el propósito de Dios a través de los demás. Su gozo crecía cada vez que una mujer en su grupo encontraba esperanza, cada vez que compartía su fe y veía un corazón sanar. Gálatas 5:13 dice: «Por amor, servíos unos a otros». Elena entendió que la felicidad sobrenatural es un regalo que se multiplica cuando lo das, cuando usas tus dones para aliviar el sufrimiento del mundo. Estos 5 pasos no eran teorías, eran realidades que Elena vivía cada día. Cuando los aplicaba, la infelicidad se desvanecía como niebla bajo el sol, no porque sus problemas desaparecieran, sino porque su alma estaba alineada con el diseño de Dios. Elena comenzó a compartir este método en sus reuniones y las mujeres lo aplicaban con resultados sorprendentes. Una madre soltera encontró paz al orar diariamente y ayudar en un comedor comunitario.
Una joven con ansiedad descubrió propósito al leer las Escrituras y enseñar a niños en la iglesia. Cada historia confirmaba lo que Elena sabía. Estos pasos eran universales, un regalo divino para cualquiera que los abrazara con fe. Pero el verdadero desafío estaba por venir. Elena pronto enfrentaría una prueba que pondría a prueba no solo su fe, sino su capacidad de vivir estos pasos cuando todo parecía desmoronarse nuevamente. Un año después de aquella noche en la que Elena decidió vivir, su vida era un testimonio vivo de la fe. Luz en la Tormenta había crecido más allá de sus sueños. El grupo de apoyo ahora tenía sedes en 3 iglesias de Santiago, con más de 100 mujeres participando regularmente. La página web recibía miles de visitas mensuales, y Elena había comenzado a dar charlas en comunidades cristianas, compartiendo los 5 pasos sobrenaturales que habían transformado su vida. Su relación con Ricardo se fortalecía lentamente, no como un regreso al pasado, sino como una reconstrucción basada en la fe compartida. Las niñas, Isabel y Sofía, volvían a sonreír llamándola mamá valiente por su trabajo. Elena sentía un gozo profundo, no porque todo fuera perfecto, sino porque estaba alineada con el propósito de Dios. Pero entonces llegó una prueba que sacudiría los cimientos de su fe. Una tarde, mientras preparaba una charla, Elena recibió un correo devastador. Era de la iglesia principal que albergaba su grupo. Un nuevo pastor, más conservador, cuestionaba la legitimidad de su ministerio, argumentando que una mujer sin formación teológica no debería liderar un movimiento tan grande. Por respeto a la doctrina, te pedimos que suspendas las reuniones hasta que se evalúe tu liderazgo, decía el mensaje. Elena sintió que el suelo se desvanecía. Su grupo, su propósito, su fuente de gozo estaba en riesgo. Las mujeres que dependían de ella, muchas en plena sanación, quedarían sin apoyo. Esa misma noche, una llamada empeoró las cosas. Era Marta, su amiga y colaboradora en el grupo. Con voz temblorosa confesó: «Elena, no sé cómo decirte esto, pero tengo cáncer. Es avanzado. No podré seguir ayudando con la página ni las reuniones». Marta, quien había sido un pilar en el crecimiento de Luz en la Tormenta, estaba enfrentando su propia batalla. Elena colgó el teléfono sintiendo un nudo en el pecho. La duda, esa vieja enemiga, regresó con fuerza. ¿Y si todo esto fue un error? ¿Y si no estoy calificada? ¿Y si Dios me dio este propósito solo para quitármelo? Por primera vez en meses, Elena sintió el peso de la infelicidad regresar. Pasó días encerrada en casa, cancelando reuniones, evitando las escrituras. Las niñas notaron su cambio. Sofía, con su inocencia de 12 años, preguntó: «Mamá, ¿por qué estás triste otra vez? Pensé que Dios te había hecho feliz». Elena no supo qué responder. La fe que la había sostenido ahora parecía frágil frente a estas tormentas. Entonces, una noche, mientras lloraba sola en su habitación, decidió aplicar los pasos que ella misma enseñaba. Se arrodilló y oró, no con palabras bonitas, sino con un grito del alma: «Dios, ¿por qué me diste este propósito si ahora me lo quitas? Muéstrame qué hacer». En ese silencio, abrió la Biblia al azar y sus ojos cayeron en Isaías 40:31. «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán». Las palabras la golpearon como una promesa viva. Entendió que esta prueba no era el fin, sino una invitación a confiar más profundamente en los pasos sobrenaturales. Al día siguiente,
Elena reunió a las mujeres del grupo en un parque público, desafiando la suspensión de la iglesia. Con lágrimas, compartió su dolor y su fe. No sé si tengo todas las respuestas, pero sé que Dios nos llamó a estar aquí, juntas, para sanar. Si Él me dio este propósito, Él abrirá el camino. Para su sorpresa, las mujeres no solo la apoyaron, sino que trajeron a otras, y el grupo creció aún más. Una de ellas, una empresaria llamada Valeria, ofreció un local propio para las reuniones, diciendo: Elena, esto es más grande que una iglesia, es el plan de Dios. Pero el momento decisivo llegó cuando Elena visitó a Marta en el hospital. Marta, débil pero con una paz sobrenatural, le dijo: Elena, no te detengas por mí. Mi enfermedad me acercó más a Dios y tu grupo me dio la fe para enfrentar esto. Sigue adelante. Tu propósito no es solo tuyo, es nuestro. Elena, llorando, abrazó a Marta y prometió continuar. En ese instante entendió que la prueba no era un castigo, sino una confirmación. Los 5 pasos sobrenaturales funcionaban incluso en los momentos más oscuros, porque la fe no elimina las tormentas, sino que te da alas para volar a través de ellas. Elena salió del hospital con una determinación renovada. No solo salvaría su grupo, lo expandiría, y en ese acto de fe descubriría que el gozo sobrenatural no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo ves. A medida que Elena aplicaba los 5 pasos sobrenaturales en su vida diaria, comenzó a notar patrones que no eran coincidencia, sino leyes divinas en operación, leyes que Dios había establecido en la creación y que se revelaban a través de la fe. Estas leyes no eran abstractas ni lejanas, eran principios eternos que transformaban lo ordinario en milagroso, y que Elena experimentaba en cada paso de su ministerio. Reflexionando sobre su jornada, Elena identificó estas leyes universales, que no solo explicaban su propia felicidad renovada, sino que se convertían en guías para las mujeres que ayudaba, confirmando que la fe no es solo creencia, sino una fuerza que activa el poder de Dios en el mundo real. La ley de la rendición divina. El mundo enseña que la felicidad se conquista con esfuerzo propio, con metas y planes humanos que a menudo fallan bajo el peso de las circunstancias. Pero Elena descubrió que la verdadera alegría surge de la rendición total a Dios. En Mateo 6:33, Jesús dice: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta ley opera cuando sueltas el control y confías en que Dios proveerá. Para Elena, rendirse significó dejar de forzar soluciones a sus problemas, el ministerio, la familia y orar. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Cada vez que lo hacía, puertas inesperadas se abrían. Una donación para el local, una voluntaria que aparecía justo cuando necesitaba ayuda. La rendición no es pasividad, es activar el poder sobrenatural de Dios, donde la felicidad fluye como un río cuando dejas de nadar contra la corriente. La ley de la revelación continua. Elena entendió que la fe no es un evento único, sino un proceso de revelación constante a través de las Escrituras y la oración. Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esta ley se activa cuando buscas diariamente la guía de Dios, no solo en momentos de crisis. En sus reuniones, Elena alentaba a las mujeres a leer un versículo al día y meditar en él, y ella misma lo practicaba. Cada mañana abría la Biblia y pedía revelación. Así, Dios le mostró cómo expandir su grupo a sesiones virtuales durante una ola de enfermedades en la ciudad, alcanzando mujeres en regiones remotas.
la revelación continua transforma la infelicidad en gozo, porque convierte cada día en una aventura divina donde Dios revela piezas del rompecabezas de tu propósito. La ley de la acción en fe. El mundo confunde acción con ajetreo, pero Elena aprendió que la acción verdadera es la que se toma en fe, incluso cuando no ves el resultado. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta ley opera cuando das pasos pequeños alineados con tu llamado, confiando en que Dios multiplicará el esfuerzo. Para Elena, esto significó organizar su primera charla pública, a pesar del miedo al rechazo. Lo hizo, y esa noche una asistente le dijo: «Tu fe me dio coraje para dejar un trabajo tóxico y seguir mi sueño». La acción en fe genera un ciclo de milagros, donde la felicidad no es el premio final, sino el combustible que te impulsa a moverte. La ley de la provisión sobrenatural. Elena vio cómo Dios provee cuando confías en Él, no en tus recursos limitados. Filipenses 4:19 dice: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta ley se activa cuando sueltas la ansiedad por el cómo y te enfocas en el por qué. En un momento de crisis financiera para el ministerio, Elena oró en lugar de preocuparse, y al día siguiente, una iglesia vecina ofreció patrocinio. La provisión sobrenatural trae una felicidad profunda, porque te recuerda que no estás sola. Dios es tu proveedor eterno. La ley del servicio gozoso. Finalmente, Elena comprendió que la felicidad más duradera viene del servicio desinteresado. Gálatas 5:13 dice: «Por amor servíos unos a otros». Esta ley opera cuando usas tu propósito para bendecir a los demás, multiplicando el gozo. En su ministerio, Elena encontraba alegría no en el reconocimiento, sino en ver mujeres sanar, como una viuda que, tras meses en el grupo, encontró fuerza para criar a sus hijos sola. El servicio gozoso transforma el egoísmo en abundancia espiritual, donde la felicidad se convierte en un río que fluye de Dios a través de ti hacia el mundo. Estas leyes no eran invenciones de Elena, eran principios eternos que Dios había tejido en la creación, revelados a través de su fe y confirmados en las vidas que tocaba. Cada vez que una mujer en su grupo aplicaba estas leyes, veía el mismo patrón. La infelicidad se disipaba, reemplazada por un gozo sobrenatural que no dependía de las circunstancias externas. Elena sabía que estas leyes eran universales, tan confiables como el amanecer, y que operaban para cualquiera que las activara con fe. Pero el verdadero poder de estas leyes se revelaría en la reconciliación final de Elena, un momento donde Dios no solo restauraría lo perdido, sino que multiplicaría su gozo en formas que superaban toda expectativa humana. 2 años después de aquella noche oscura en la que Elena estuvo a punto de rendirse, su vida era un reflejo de la gracia divina. Luz en la tormenta se había convertido en un movimiento que alcanzaba a cientos de mujeres en Chile y más allá, con sesiones virtuales que llegaban a comunidades en Argentina y Perú. Elena había escrito un pequeño libro, 5 pasos hacia el gozo, que se distribuía en iglesias locales, y su mensaje de fe y sanación inspiraba a miles. Pero el mayor milagro no era el alcance de su ministerio, sino la restauración de lo que creía perdido para siempre, su familia. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían en un parque de Santiago, Elena recibió un mensaje inesperado de Ricardo. «Necesito verte. Hay algo importante que debo decirte». Se encontraron en el mismo parque donde solían pasear con las niñas cuando eran una familia unida,
Isabel y Sofía, ahora de 12 y 14 años, jugaban cerca, riendo con una libertad que Elena no había visto en años. Ricardo, con los ojos llenos de una vulnerabilidad que antes no mostraba, se sentó junto a ella en una banca. Elena, comenzó, su voz temblando, he pasado estos 2 años reflexionando sobre nosotros, sobre mis errores. Cuando me fui, pensé que eras tú la que estaba rota, que tu infelicidad era un peso que no podía llevar. Pero al verte ahora, al leer tu libro, al ver el impacto que estás teniendo, me di cuenta de que el roto era yo. Me perdí en el éxito, en el dinero, en lo que el mundo decía que debía ser, pero tú encontraste algo que yo no tenía: fe, propósito, gozo. Elena lo escuchó en silencio, su corazón latiendo con una mezcla de dolor antiguo y esperanza nueva. Ricardo, lo que viví no fue fácil, toqué fondo, pero Dios me mostró que la felicidad no viene de lo que tenemos, sino de lo que damos. No te culpo por irte, tenías que hacerlo, y yo necesitaba ese dolor para encontrar mi camino. Ricardo bajó la mirada, sus manos apretadas. Perdóname, Elena, por no verte, por no entender tu lucha, por dejar a nuestras hijas sin un padre. Quiero volver, no para recuperar lo que éramos, sino para construir algo nuevo contigo, algo basado en lo que ahora eres, una mujer de fe. Las palabras de Ricardo resonaron como un eco de Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Elena sintió que Dios había usado incluso el dolor de la separación para llevarlos a este momento. No respondió de inmediato. En cambio, tomó su mano y oró en silencio, pidiendo guía. No puedo prometerte que será fácil, dijo finalmente, pero estoy dispuesta a intentarlo, no por nosotros, sino por lo que Dios quiere que seamos juntos. No quiero volver al pasado. Quiero caminar contigo en fe, en propósito, como 2 personas que han encontrado su luz. Ricardo asintió, con lágrimas en los ojos. Eso es todo lo que pido. Quiero aprender lo que tú has aprendido. Quiero ser parte de tu misión, no solo como esposo, sino como alguien que también busca a Dios. Los meses siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. No hubo promesas grandiosas ni gestos románticos. Hubo conversaciones honestas, noches de oración juntos y pequeños pasos para sanar las heridas. Ricardo se unió al ministerio como voluntario, ayudando con la logística y compartiendo su propio testimonio de redescubrir la fe. Las niñas, al ver a sus padres unidos de nuevo, comenzaron a abrirse. Una noche, Isabel dijo: «Mamá, papá, ustedes brillan ahora. Es como si Dios los hubiera cosido de nuevo». Elena sonrió, sabiendo que su hija tenía razón. No era la misma familia de antes, rota por expectativas mundanas. Era una familia nueva, construida sobre el fundamento de la fe, el servicio y los 5 pasos sobrenaturales. Y en ese proceso, Elena entendió una verdad profunda. Cuando te alineas con el propósito de Dios, Él no solo restaura lo perdido, sino que lo transforma en algo más grande, más hermoso, más eterno. 3 años después de aquella noche en la que Elena tocó el fondo de su alma, su vida se había convertido en un faro de esperanza que iluminaba a miles. Luz en la tormenta ya no era solo un grupo de apoyo, se había transformado en un movimiento internacional, con capítulos en 5 países de América Latina y una comunidad en línea que conectaba a mujeres de todo el mundo. El libro de Elena, 5 pasos hacia el gozo, se tradujo a 3 idiomas y sus charlas, ahora transmitidas en vivo por redes sociales, llegaban a decenas de miles de personas cada semana. Pero para Elena,
El verdadero legado no estaba en los números, sino en las vidas transformadas. Mujeres que habían perdido la esperanza, que enfrentaban depresión, abusos o soledad, encontraban en luz en la tormenta un refugio donde la fe las levantaba. Una madre joven en Perú escribió: Elena, tus pasos me enseñaron a orar de nuevo. Ahora tengo un negocio propio y un corazón lleno de gozo. Un grupo de mujeres en México inició un comedor comunitario inspirado por su mensaje. Cada testimonio era una semilla plantada, un eco del propósito que Dios había puesto en el corazón de Elena aquella noche en el abismo. Ricardo, ahora un pilar en el ministerio, comenzó a liderar talleres para hombres, compartiendo cómo la fe lo ayudó a sanar su orgullo y reconectar con su familia. Las niñas, Isabel y Sofía, se involucraron también, creando contenido en redes sociales para adolescentes, enseñando cómo los 5 pasos sobrenaturales podían aplicarse en sus vidas jóvenes. Una noche, mientras cenaban juntos, Sofía dijo: «Mamá, lo que haces es como un milagro que no para. Cada vez que alguien encuentra a Dios por ti, siento que nuestra familia crece». Elena sonrió, con el corazón lleno, recordando 2 Corintios 9:8. «Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Su legado no era solo haber encontrado la felicidad, sino haberla multiplicado al servir a otros. Cada mujer que sanaba, cada familia que se restauraba, era una prueba de que los 5 pasos sobrenaturales no eran solo para ella, sino para cualquiera que eligiera caminar en fe. Pero Elena sabía que su trabajo no había terminado. Cada día oraba por más revelación, por más formas de llevar el gozo sobrenatural a quienes aún vivían en la sombra. Su vida, alguna vez rota y vacía, ahora era un canal de bendición, un testimonio vivo de que la felicidad verdadera no es un accidente, sino un diseño divino que florece cuando sigues el propósito de Dios. Y ahora, el mensaje que cambió su vida estaba listo para llegar a ti, para guiarte a través de los mismos pasos que la llevaron de la oscuridad a la luz. La historia de Elena Vargas no es solo un relato de redención, es una invitación divina para que tú hoy descubras la felicidad sobrenatural que Dios diseñó para ti. Los 5 pasos sobrenaturales que transformaron a Elena de una sombra consumida por la infelicidad a un faro de gozo son pasos que cualquier persona puede seguir, porque no dependen de tus circunstancias, tu pasado o tus fuerzas, sino de la fe en un Dios que nunca te abandona. Aquí está el resumen final del método que Elena vivió y que ahora comparte contigo. Un mapa eterno para una vida feliz. Paso 1. Rendirte a Dios en oración sincera. Suelta el control. Deja de intentar resolver tu vida con tus propias fuerzas. Como Elena, arrodíllate y entrega tus cargas a Dios. Ora con honestidad, como dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pregunta: ¿qué peso estás cargando que necesitas soltar hoy? Paso 2. Buscar la revelación en las Escrituras. La palabra de Dios es una lámpara que ilumina el camino. Dedica tiempo diario a leer la Biblia, aunque sea un versículo, y pídele a Dios que te hable. Salmos 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Reflexiona. ¿Qué verdad está tratando de revelarte Dios hoy? Paso 3. Actúa en fe con pasos pequeños. No necesitas un plan perfecto. Como Elena, da un paso pequeño alineado con tu propósito divino, confiando en que Dios lo multiplicará. Santiago 2:17 dice: «La fe, si no tiene obras, está muerta».
Pregúntate, ¿cuál es el pequeño paso que puedes dar hoy para acercarte a tu llamado? Paso 4. Confía en la provisión divina. No te preocupes por el cómo. Confía en que Dios proveerá los recursos, las personas y las oportunidades en el momento exacto. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Reflexiona. ¿Dónde necesitas confiar más en la provisión de Dios? Paso 5. Vive para servir a los demás. La felicidad verdadera se encuentra en el servicio desinteresado. Usa tus dones para bendecir a otros, y el gozo sobrenatural fluirá. Gálatas 5:13 dice: Por amor servíos unos a otros. Pregunta: ¿cómo puedes usar tu propósito para aliviar el dolor de alguien hoy? Estos 5 pasos no son una fórmula mágica, son un camino divino que requiere fe, acción y perseverancia. Elena los vivió en carne propia, pasando del abismo de la desesperación a un legado que transforma miles de vidas. Y ahora este camino está frente a ti. No es casualidad que estés escuchando esto. Dios te trajo aquí porque está listo para revelarte tu propio propósito, tu propia felicidad sobrenatural. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dar el primer paso? ¿Estás listo para rendirte, buscar, actuar, confiar y servir? Porque cuando lo hagas, el gozo que Elena encontró, el gozo que Dios promete, será tuyo. Si la historia de Elena ha tocado tu corazón, si sientes que estas palabras no llegaron a ti por azar, sino por un propósito divino, entonces actúa ahora. Este es tu momento. No dejes que la chispa de esperanza que sentiste se apague con el paso de las horas. Toma un cuaderno, un pedazo de papel o simplemente tu teléfono y escribe el primer paso que darás hoy. Será una oración sincera, abrir la Biblia por primera vez en años, hacer una llamada para ayudar a alguien que lo necesita. Hazlo ahora, porque como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y si este mensaje te ha inspirado, si crees que puede ayudar a alguien más a encontrar su camino hacia la felicidad sobrenatural, comparte este video ahora mismo. Envíalo a esa amiga que está luchando, a ese familiar que necesita esperanza, o públicalo en tus redes para que el mensaje de Elena llegue a quien lo necesita. Suscríbete a Relatos con Sabiduría y activa la campanita para no perderte más historias que transforman vidas. Deja un comentario abajo contándonos qué paso sobrenatural darás hoy o cómo la fe ha cambiado tu vida. Queremos ser parte de tu jornada, porque la felicidad no es un sueño lejano, es un regalo que Dios ya ha preparado para ti, esperando que lo abras con fe. Vive los 5 pasos sobrenaturales. Empieza hoy y que el gozo del Señor sea tu fuerza